Pero cambiando un poco el tema, vamos a hablar de Bitcoin, ya que volvió nuevamente a repuntar y llegar sobre los $100,000. Pero el legendario inversionista Ray Dalio habla sobre una crisis mundial en cuestión de deuda y por ello, él apuesta en comprar o invertir en oro y Bitcoin. ¿Tú eres un defensor de Bitcoin o qué sugieres en este momento acerca de esta posible situación a futuro? A ver, el precio que refleja la apreciación de Bitcoin como refugio ante la crisis y la deuda de inflación, yo creo que es una señal muy clara, ¿no? Y bueno, la narrativa de Ray Dalio siempre fue reforzar el argumento de la diversificación. Hasta aquí, nada distinto de lo que hemos visto anteriormente. A ver, el Bitcoin cada vez más está demostrando un atractivo como reserva de valor, aunque tiene alta volatilidad y eso pues siempre que, como digo yo, no es para el alcance de cualquiera. Yo, por supuesto, mucho de esta situación la estamos viendo en el déficit presupuestario. Solamente tenemos que recordar que ayer salió el dato del déficit presupuestario en Estados Unidos con 624.000 millones de dólares de déficit presupuestario, o sea, lo que es una verdadera salvajada, una barbaridad, ¿no? Esto solo me invita a pensar que el oro y el Bitcoin siguen siendo grandes refugios y yo creo que tengas mucho, tengas poco o no tengas nada, debes de tener una estrategia de pues, asignación limitada. Yo no estoy diciendo vámonos todos a Bitcoin corriendo, porque ni mucho menos ese es el objetivo, pero sí con una asignación limitada y una mirada a largo plazo. Y yo a todo el mundo y no es consejo de inversión como solemos decir, pero a todo el mundo le recomiendo que siempre, si no está posicionado en Bitcoin, haga algo tan sencillo como una estrategia de compras en DCA, ya sabes, $2 cost average, y poco a poco ir adquiriendo tanto Bitcoin como oro. Siempre con visión de largo plazo. Esto no es una inversión para mañana, sino, aunque algunos te puedan decir que Bitcoin hoy está caro, cosa que yo niego la mayor, pero aunque algunos lo puedan decir, yo considero que una estrategia diversificada de largo plazo, Bitcoin sí tiene que estar, y más con esta situación que estamos viendo de déficit fiscal, déficit presupuestario, no solo en Estados Unidos, sino prácticamente en todas las economías occidentales. Una pregunta, Rafael, porque también Ray Dalio aseguró que la razón por la que le preocupan las criptomonedas es, en primer lugar, la privacidad. Dijo tal cual, el gobierno sabe exactamente qué tienes, dónde está y también es una forma eficaz de grabarlo. Yo esto no lo entiendo muy bien, el tema de la criptomoneda. Bueno, sé que es algo que va como un poco en contra, ¿no? De manera independiente, pero esto de la privacidad, de que el gobierno sabe lo que tienes, dónde está, en fin, esto si nos lo puedes explicar un poquito más, que yo sé que tú manejas muchísimo sobre criptomoneda y Bitcoin. Sí, claro. A ver, lo primero es lo curioso del cambio de discurso, ¿no? Porque hasta hace poco se decía, ¿no? Que Bitcoin y las criptomonedas era el dinero de los delincuentes por su baja trazabilidad. Hoy en día eso siempre ha sido un mito, porque todo lo que está escrito en la blockchain, aunque pueda ser en cierta medida privado, no es anónimo y sobre todo es muy traceable, ¿no? Podemos seguirlo y podemos analizar muchas cosas. Yo no sé el dinero o los Bitcoin que tiene una persona en concreto, pero sí puedo empezar a adivinar a través de sus movimientos y de sus wallets dónde tiene. Eso está claro que si el gobierno, y hay herramientas ya en poder de muchos gobiernos, pagan ese tipo de herramientas, pueden sacar mucha más información, por supuesto, que sobre el efectivo. O sea, no pensemos que el efectivo es traqueable, porque es muy difícil, y en cambio todo el mercado, todo lo que tú tengas en cripto, sí es muy traqueable, te pueden seguir bastante, ¿no? Porque todo está apuntado, todo se mueve, todo queda constancia, y eso está claro que siempre tenemos ahí la duda, ¿no? De si da más control o más herramientas o menos. A mí el mero hecho de que el emisor de la moneda ya no sea el gobierno me preocupa mucho menos, o sea, ya me quita preocupaciones, que el mero hecho de que sí puedan saber a dónde va, porque yo no me dedico a nada ilícito, ¿no? Y eso está claro que para mí eso me da mucha tranquilidad. Y en cualquier caso, para el que quiera monedas que incrementan la privacidad, hay soluciones como Monero o Zcash y un montón de soluciones que permiten incrementar la privacidad, no el ser completamente anónimo, que se puede llegar a acercar, pero técnicamente es posible tener un poquito más de capa para esa privacidad. Aunque, pues bueno, evidentemente muchos gobiernos han dejado de ver a las cripto como un enemigo y saben que si las aprovechan a su favor pueden tener un poquito más de cierto control que con otras herramientas como el efectivo, que creo que es el camino de muchos gobiernos, reducir o incluso eliminar el uso del efectivo.
Pero te hago una pregunta que me surge a raíz de este tema, porque si ya con Donald Trump parece que el Bitcoin o la criptomoneda va a ser más protagonista, esto no le va a dar una... O sea, le va a quitar realmente la parte o de la filosofía con la que nació Bitcoin, ¿no? Me imagino, ya va a ser una moneda ligada a los gobiernos, entiendo. Es que me cuesta mucho entender todo esto del concepto de Bitcoin como una moneda que se crea para un tema más, entre comillas, privado, ¿no? O un poco independiente, si así se explica mejor, que ya no va a tomar esa, ¿no? Ya hay grandes empresas que están comprando Bitcoin, muchas compañías que están votando incluso, ¿no? El otro día, pues no recuerdo qué compañía, creo que Microsoft votaba si quería adoptar Bitcoin o no. En fin, como que esto ya va tomando otra perspectiva. Ya no es la idea inicial con la que nace Bitcoin, ¿no? Está claro, y cuando nos sentamos, como yo no me gusta decir amistosamente, ¿no? Los nerds, los frikis del mundo cripto de antaño, por supuesto que por un lado vemos las grandes posibilidades por la adopción de compra de empresas y estados, pero por otro lado, pues esa parte, podemos decir, romántica, se queda un poco atrás. Al final es un equilibrio entre ambas. Nada más tenemos que tener en cuenta. La diferencia principal es que como la emisión no depende, por mucho que lo quieran comprar, la emisión no depende de ellos, de los estados. Y eso ya nos da una gran tranquilidad. Sabemos las reglas de emisión, sabemos que es descentralizado, sabemos que no lo pueden prohibir, paralizar, o sea, no pueden hacer nada, se pueden implicar más o menos. Y después de muchos años de tomar la decisión de no estar implicados, incluso negarlo, no prohibirlo, porque como te digo, cualquier intento de prohibición carece de sentido. Es como prohibir que el viento sople, ¿no? Es imposible. Lo que sí muchos estados pues, han visto la oportunidad, ¿no? Y hay una mezcla, y está claro de que se pierden en cierta medida, ¿no? Los principios fundacionales de Bitcoin, pero por otro lado también vemos como esa posibilidad de que la gente entienda lo que es Bitcoin, cómo funciona y se beneficie de ello, por supuesto, con la amplificación de empresas y gobiernos, pues se hace un poquito más sencillo. Entonces, damos por perdida a lo mejor una parte del romanticismo, pero por contra, pues también vemos cómo la filosofía Bitcoin puede llegar a más lugares, aunque sea ligeramente adulterada, no de la forma tan pura en la que en un principio se había emitido. Sí, efectivamente, y hemos visto grandes cambios que han sucedido con las criptomonedas, especialmente con el Bitcoin, como lo mencionan, de que varios países están adoptando esta moneda, además de, como lo menciona Ana, de que compañías están haciendo compras de criptomonedas como MicroStrategy y que en este caso, pues sí, Microsoft votó por no tener Bitcoin en su portafolio. Pero vamos a cambiar otra vez el tema un poquito.